oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Y en cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi yo creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por
salvarme. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es. Majestuoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es. Nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es. No hay otro nombre. Majestuoso su nombre es. No hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste, majestad, inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola, es un gusto que estás nuevamente con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar, así que gracias por ser parte de nosotros y poder permitir que Dios hable a tu corazón y que podamos adorar y alabar juntos a su nombre. Yo sé que todos en algún momento en nuestra vida enfrentamos momentos de depresión y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre la vida de Elías. Elías también tuvo un momento de depresión que se inició con miedo y temor, ansiedad,
pero lo llevó al punto de realmente experimentar un momento de depresión. Y yo sé que todos en algún momento tenemos esos momentos en la vida. Y yo sé que Dios va a hablar a nuestro corazón. Y si entendemos, estamos terminando la serie, pero al principio empezamos hablando un poquito sobre Elías. Y Elías vivió en un tiempo muy difícil en el cual la maldad, la perversidad, la idolatría era algo que se veía muy, muy por todos lados. Se veía realmente muy común. Realmente estaban gobernados por el rey Acab y su esposa Jezabel. Y ellos eran los más perversos de todos, especialmente ella. Dice que adoraban a Baal, a la diosa Acera. Y realmente habían causado que el pueblo de Israel se convirtiera en un pueblo que adoraba a muchos dioses. Un pueblo que antes servía y adoraba solamente a Dios, el único Dios verdadero. Y bueno, vemos que Dios entonces dice: no más, es suficiente, y envía a Elías, envía a un solo hombre, porque eso es lo que Dios hace. Dios escoge siempre a una persona para hacer una gran diferencia en el mundo, y lo lleva que se presente delante del rey Acab y decirle que no iba a llover más hasta que él dijera nuevamente que volviera a llover. Y obviamente eso iba a causar pues bastante daño y problemas en la sociedad, en el pueblo, en el mundo entero, al no llover. Pero después de eso, Dios hace algo peculiar que lleva a Elías al arroyo de Querit. Lo lleva a un momento en el cual él experimenta ciertas cosas que Dios estaba trabajando en su vida. Quería trabajar su corazón, quería que él aprendiera a depender realmente de Dios, y lo lleva a un momento aislado, un momento solo, que tenía que depender de cuervos que le llevaran la comida y del pequeño arroyo que le proveía agua. Y yo sé que Dios en algún momento hace también eso en nuestras vidas. Él desea prepararnos y hacer algo en nuestro corazón porque desea hacer algo a través de nosotros. Y quizás nos lleva a momentos similares, momentos quizás solos, aislados, difíciles, en los cuales estamos solamente dependiendo de Dios. Y Él está haciendo algo en nuestro corazón porque Él desea hacer algo. Nos está trabajando de una manera privada porque desea hacer algo público para Él llevarse la honra y la gloria. Pero eso fue por una temporada nada más. Y entonces ya Elías estaba listo. Dios, después de 3 años, había estado trabajando en su corazón y lo envía nuevamente delante del rey Acab y lo va a confrontar. Y le va a decir: sabes, ¿a qué Dios estás sirviendo? Porque tú decías, y el pueblo y los reyes anteriores decían que adoraban a un solo Dios, pero realmente tenían muchos dioses y adoraban a muchos dioses. Dioses que prometían cosas que solamente Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, puede hacer. Y sabes, la verdad, en nuestra vida es similar. Quizás vamos tras los dioses actuales, el Dios del dinero, de la fama, de la fortuna, de la popularidad, de vernos bien, ¿no? Y de tener que estar siempre a la perfección. Pero al final esos dioses nos prometen muchas cosas, pero realmente no las pueden cumplir y no nos pueden saciar. Podemos tener todo el dinero del mundo y tener un problema de salud muy fuerte que ni el dinero puede arreglar. Y nos damos cuenta que esos dioses solamente lo que solamente el Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, puede proveer. Esos dioses falsos prometen lo que solamente el Dios verdadero puede proveer. Y Dios les dice, a través de Elías, los confronta, les dicen: ya dejen de titubear. ¿A qué Dios van a adorar? ¿A qué Dios van a servir? Si es uno, hazlo con todo tu corazón. Si ese es otro, hazlo con todo tu corazón, pero defínete. Pero quería que realmente se dieran cuenta y entendieran que Él era el único Dios verdadero, que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y propone entonces Elías un plan. Quisieran un reto, que los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la reina Acera o de la diosa Acera empezaran a adorar, hicieron un altar y empezar a adorar a esos dioses. Y Elías, por otro lado, iba a hacer otro altar e iba a adorar a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Dios verdadero iba a proveer fuego. Y esa era una prueba para demostrar quién era realmente ese Dios verdadero. Y sabemos la historia. Ni los 450 y 400 profetas de estos dioses paganos pudieron hacer eso. Esos dioses no respondieron, pero Dios sí respondió a la oración de Elías, y respondió y envió fuego, y se demostró que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él era el Rey verdadero. Y entonces vemos que
Elías entonces manda a matar a estos 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, y luego va a una montaña a orar específicamente para que Dios enviara nuevamente agua. Era una oración poderosa, era una oración que él sabía en sus propias fuerzas él no iba a poder hacer, porque él no iba a poder hacer que volviera a llover simple y sencillamente porque él así lo deseaba. Tenía que venir delante de Dios y orar para poder hacerlo. Era Dios el que lo iba a hacer y aprendimos algo, 4 características breves de lo que es una oración efectiva, y dijimos que para poder tener una oración efectiva y realmente poderosa, tenemos que humillarnos delante de Dios, debemos de ser específicos, debemos de ser persistentes y debemos de tener perspectiva, tenemos que tener, expectativa de que Dios va a responder, porque muchas veces venimos delante de Dios, pero vamos sin esperar una respuesta de parte de Él. Quizás ya nos hemos dado por vencidos porque quizás hemos orado antes y Dios no responde o no respondió lo que deseábamos y quizás nos frustramos, nos decepcionamos, pero debemos de recordar que Dios lo conoce todo y aunque Él no responda a lo que nosotros o como nosotros lo esperamos, Él continúa siendo Dios. Él es Rey de Reyes, Él conoce lo mejor para nosotros. Y muchas veces simplemente ante una o dos veces que pedimos y no hay una respuesta de Dios, dejamos de hacerlo. Pero nos damos cuenta a través de Elías, aprendimos la semana pasada, que él se humilló. Él fue persistente, fue específico y tenía expectativa que Dios iba a responder a su oración. Y bueno, vimos que Dios, después de 7 veces de él estar orando, entonces finalmente Dios responde y envía esa lluvia por la cual Elías estaba orando. Y la historia nos cuenta de que cuando empezó a llover, dice que vino el poder de Dios sobre Elías y que él salió corriendo y llegó primero que la carroza del rey a su destino, ¿no? Y fue algo maravilloso, fue algo milagroso que Dios hizo a través de él y demostró una vez más que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero pasa algo en ese momento que es muy importante que lo notemos porque nos pasa a nosotros también el día de hoy, y que después de haber visto esas obras milagrosas en su vida, Elías llega un momento en el cual tiene temor, tiene miedo y llega cierta depresión en su vida, después de haber visto todo esto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque cuando eso sucedió y llegaron a su destino, este rey Acab ya no podía más con Elías, ¿no? Todo lo que primero no había llovido por mucho tiempo, luego que hace una oración, ¿no? Y hace ese reto con los profetas falsos y paganos y termina matando a esos profetas y luego entonces ora para que venga la lluvia y le cayó un aguacero así cuando Dios respondió a su oración. Entonces ya este rey Acab se puede decir que ya estaba cansado de Elías, ya no quería liderar más con Elías y le dice a su esposa entonces que ahora él era su responsabilidad a Jezabel. Y vamos a ver qué pasa, porque es que entonces Elías llega a un momento de depresión en su vida y vamos a leerlo aquí en el libro de Primeros Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Entonces Elías dice, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y voy a detenerme un momento ahí, vamos a continuar leyendo, pero voy a detenerme un momento ahí. Vemos que esta reina, Jezabel, dice entonces, le manda a decir que lo iba a matar, que lo iba a matar así como él mató a estos otros profetas falsos. Y ante eso dice que Elías tuvo miedo y huyó para de alguna manera salvar su vida. Y nos ponemos a pensar, después de que Dios había hecho todas esas cosas en su vida, esos milagros que había visto realmente de la mano de Dios, la respuesta a sus oraciones, dice que tiene miedo y se va. Bueno, si algo nos demuestra es que cuando una mujer te amenaza hay que tener miedo. No, ese es un paréntesis, pero realmente nos deja
en qué pensar. Después de todo eso, él huye, no tiene miedo. Continuemos la lectura en el versículo 3. Dice entonces que él se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su siervo. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Y vamos a ver algo curioso que sucede ahí, ¿no? Porque de alguna manera Elías llegó a este punto de depresión en su vida y de pedirle a Dios que acabe con su vida. Y yo sé que en algún momento quizás podemos llegar nosotros a un punto similar, podemos llegar a un punto de sentirnos así como él se estaba sintiendo, pero hay 4 cosas que debemos ver en lo que sucedió que lo llevaron a él a esta depresión. Y voy a darte nuevamente después, ¿no?, puntos que podemos aplicar para combatir eso, pero aquí hay 4 puntos que tenemos que tener en mente, 4 pasos que pueden suceder que si no nos damos cuenta nos va a llevar a la depresión, como lo hizo con Elías. Lo primero de ellos es que, número 1, él vivía agotado, o él estaba agotado. En algún momento yo sé que todos en nuestra vida nos sentimos igual, en los cuales quizás no descansamos. Y si te pones a pensar, Elías tuvo muchos años que estaba moviéndose continuamente, estuvo en oración, por fe, llegaba y se presentaba delante de Acab, pero algo curioso es que, bueno, obviamente él caminaba de un lugar a otro y las distancias eran largas, del Monte Carmelo, realmente hasta la ciudad, ahí donde él fue en Beerseba, cuando tú lo ves en el mapa, son más o menos 190 kilómetros, eso es alrededor de 120 millas, ¿no? Caminar 120 millas o 190 kilómetros no es tan fácil, no es una distancia tan larga. Y no era la única vez que Dios le pedía que fuera de un lugar a otro. Elías constantemente tenía que ir de un lugar a otro y eran distancias largas. Entonces, de alguna manera, él estaba experimentando agotamiento, él estaba cansado, ¿no? Y no solamente ahí en este pueblo de Beerseba deja a su amigo y a su siervo, sino que continúa un poquito más allá a las montañas, va aún más lejos de esa distancia. Entonces, físicamente, él estaba agotado. Él estaba agotado y yo sé que muchos de nosotros quizás hoy en día estamos agotados, estamos cansados. Quizás eres una madre, una mamá que quizás tienes que trabajar tiempo completo, luego tienes que correr para ir a traer a tus hijos y luego tienes que preparar la comida y tienes que llevarlos a todos lados y luego te esfuerzas porque vayan todos a la iglesia juntos y congregarse y vives agotada, quizás sintiendo no tiempo para ti misma. O igual si eres un padre en la misma situación o eres un estudiante a tiempo completo pero que también tienes que trabajar y que vives cansado, vives agotado. Quizás mentalmente estás agotado, ¿no? Quizás no es físicamente, pero yo sé que también mentalmente podemos agotarnos con responsabilidades de trabajo, responsabilidades familiares, cómo solucionar esos problemas. ¿Sabes? En ese punto estaba Elías. Entonces tenemos que tener cuidado, porque un paso que nos puede llevar a la depresión es vivir agotados. Otro paso que nos puede llevar a ese punto es el bloquear a las personas a nuestro alrededor. Y cuando hablo de bloquear me refiero a de alguna manera aislarnos y no permitir que otras personas estén o entren o hablen en nuestras vidas. Dice que Elías deja a su mejor amigo y su sirviente, y dice que lo dejó en esa ciudad y él continuó, se fue solo, de alguna manera diciendo, esto lo tengo que hacer solo yo. ¿No? Y yo sé que muchos de nosotros pasamos por momentos así, en los cuales sentimos que nadie más nos va a entender. Es que si yo te digo lo que me pasa, no me vas a entender o no lo entenderías. O creemos que es algo que solo nosotros debemos de lidiar con eso. Y bloqueamos o separamos a las personas de nosotros, nos aislamos en ese agotamiento y de alguna manera no nos damos cuenta que eso puede estar dando ya pasos a que lleguemos a esos puntos de depresiones, a esos momentos en los cuales nos angustiamos, ¿no? Vivimos agotados, bloqueamos a las personas. Otro paso que debemos de tener cuidado es que entonces nos enfocamos en lo negativo. Nos enfocamos solamente en lo negativo, no hay nada positivo en lo cual nosotros vemos. Y aquí Elías, después de haber hecho, que se puede decir casi que un papel de superhéroe, ¿no? De haber enviado fuego,
de haber detenido la lluvia, después de haber orado para que viniera la lluvia y haber hecho muchos actos más y milagros que Dios había hecho a través de él, después de haberlo visto, dice ahí que no soy mejor que mis antepasados. Primero nadie le estaba preguntando a él, ¿no? Era de alguna manera, él se estaba, es tener esa lástima a sí mismo, ¿no? El sentirse mal, y cuando tú te sientes mal, te sientes que no hiciste un buen trabajo, que te sientes pésimo, tendemos a exagerar nuestra situación. ¿A qué me refiero? A que quizás de alguna manera dices, no, es que yo nunca seré bueno, nunca voy a poder arreglar esas cosas en mi vida, no, mi vida nunca va a cambiar, no obtendré nunca ese trabajo, nunca tendré esa oportunidad que antes buscaba, nunca voy a perder de peso, ¿no? Y de alguna manera quizás nosotros nos damos, no sé el término correcto, pero es como que nos damos lástima a nosotros mismos y eso tendemos a exagerar entonces nuestras circunstancias, pensando que nunca más las cosas van a suceder, ¿no? Nos enfocamos solamente en lo negativo. Entonces, realmente si no nos damos cuenta, podemos entrar en un momento de depresión si damos esos pasos, si vivimos agotados, si bloqueamos a las personas a nuestro alrededor, si solo nos enfocamos en lo negativo. Y número 4, especialmente si nos olvidamos de Dios. En el momento que tú te olvidas de Dios y todo lo que Él ha hecho en tu vida. Y en ese momento Elías, realmente eso le sucedió. Él completamente se olvidó de todo lo que Dios había hecho a través de él, de la protección y provisión que había tenido de parte de Dios, de haber dependido por mucho tiempo de él darle alimentos, de haber resucitado a un niño muerto, de haber traído fuego y hecho que Dios enviara fuego del mundo, de haber detenido la lluvia por 3 años. O sea, habían cosas que él había positivas que él podía haber visto de parte de Dios, pero completamente se olvida de eso y se enfoca solamente en lo negativo. Y saben, nosotros somos completamente igual. Vemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en momentos de depresión nos olvidamos de Él. En esos momentos en los cuales estamos angustiados con temor y miedo, olvidamos completamente todo eso que Dios ha hecho en nuestra vida. Y quizá tú estás en ese paso hoy, o quizá tú estás en alguno de estos pasos hoy, y esto puede ser una manera de simplemente precaución, de no continuar dando esos siguientes pasos, pero que podamos retroceder y regresar y poder vencer sobre esos momentos en nuestra vida, porque eso de alguna manera va a afectar nuestra vida. Así que ahora quiero hablarte un poquito de lo que es el remedio para la depresión, cómo podemos combatir esos momentos en los cuales sentimos que esa depresión puede llegar a nuestra vida. Y cuando vemos la vida de Elías, lo que Dios hace es que Él envía a un ángel para hablar con Elías. Este ángel, cuando se presenta delante de Elías, y lo vamos a leer un poquito más adelante, es que no va y le pega el sermón de su vida, no una regañada de, pero ¿cómo puede ser de que tú, después de que yo hice esto a través de ti y envié fuego, que ahora tengas miedo? No lo regañó, no le dio una sermoneada, no le dijo, es que si tuvieras más fe, o si oraras más, o si supieras más de la Biblia, si leyeras tu Biblia más. No llegó el mensaje que Dios comunicó a través del ángel, porque realmente fue Dios el que se presentó y habló a través del ángel. No fue eso lo que le dijo. Fíjate lo que le dice en el mismo libro de Primera Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 6. Sabemos que Elías se había acostado a dormir en ese árbol. Entonces dice que mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. En ese pasaje vamos a ver ahora entonces 4 cosas que podemos aplicar en nuestra vida para combatir esos momentos de depresión, o combatir la depresión en nuestra vida. Y lo primero que debemos de entender es que debemos descansar. Debemos descansar, y especialmente aquí vemos que Él le da, no solamente estaba descansando, pero le da de comer y de tomar, y luego dice que vuelve a dormir. Entonces es importante que en nuestra vida nosotros tengamos esos momentos de descanso, porque yo sé que muchos de nosotros quizás no dormimos bien, no comemos bien, y por lo mismo nos sentimos agotados. Y algo que Dios proveyó ahí, dice que proveyó pan horneado y agua. Entonces creo que es importante que siempre tengamos un pedacito de pan a la mano, ¿no? Pero yo sé que
nosotros en el ritmo de vida que mantenemos y en el cual vivimos, yo sé que nos mantenemos ocupados, nos mantenemos corriendo, nos mantenemos agitados y por lo mismo no descansamos, no dormimos y no comemos bien. Y un consejo que me dieron, ¿no? En el momento de estar predicando la palabra de Dios, siempre, especialmente mi papá me decía siempre eso, un consejo que te doy es que para poder realmente predicar y hablar de la palabra de Dios bien, dice que debemos de estar bien comido y bien dormido, ¿no? Un consejo que le dieron a él. Y eso es algo que vemos que Elías estaba haciendo y que Dios le estaba llamando a hacer. Y que quizás muchos de nosotros, y quizás tú ahí en donde estás, necesitas oír esto el día de hoy, que necesitas descansar. Vamos a seguir leyendo. Dice entonces en el versículo 7 al 8. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Nos damos cuenta entonces que le dice que coma más, que descanse más, porque iba a ir nuevamente a este lugar, iba a ir a un lugar en el cual la presencia de Dios iba a estar ahí. Es importante que tomemos nota de eso, porque en algún momento también Dios nos llama así, que comamos, que descansemos, pero que vayamos y busquemos de Él en la presencia en donde Él está. Sabemos que Él está en todos lados, pero específicamente hay lugares, congregaciones en las cuales tú puedes ir y realmente adorar el nombre de Dios y aprender junto con otras personas de la palabra de Dios, y eso es importante que lo hagamos para poder combatir la depresión, ¿no? Que podamos realmente descansar, es lo número uno. Número dos es que debemos dejar que Dios reemplace nuestras mentiras con su verdad. Debemos de dejar que Dios reemplace nuestras mentiras con su verdad, porque muchas veces creemos mentiras que el enemigo pone en nuestra vida, pero que realmente no es la verdad de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 9. Continuamos. Una vez entonces Elías va a este lugar. Dice en el versículo 9 de 1 Reyes 19. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Y voy a detenerme un momentito aquí. Entonces primero le dice que va a ir a este otro monte, ¿no? Al monte Sinaí, donde estaba la presencia de Dios, y lo envía ahí. Y cuando llega ahí le dice, ¿qué haces aquí? De alguna manera es como que, bueno, tú me enviaste, ¿no? Tú ya sabías, y Dios ya sabía, pero quería oír de parte de Elías, que Elías dijera, hasta cierta manera, esto que él estaba batallando en su corazón, estas mentiras que ya el enemigo había puesto en su mente, pero que no eran la verdad de Dios. Fíjate lo que continúa diciendo este pasaje en el versículo 10. Dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces vemos que aquí él está confesando y está diciendo algo, está quejándose, diciendo que él es el único que queda vivo, el único profeta. Y sabemos que vamos a ver un poquito más adelante, pero que no era cierto, él no era el único, había otro grupo de profetas y de personas que estaban listas y que Dios ya había preparado. Entonces era una mentira, pero él la había creído, él no la sabía, él había oído eso. Y podemos nosotros hoy quizás sentirnos igual. Es que quizás yo soy el único que se interesa por todo esto que hay que hacer, yo soy el único que le importa hacer tal cosa, yo soy el único que quiere hacer algo al respecto, yo soy el único que quiere cambiar nuestra situación, yo soy el único que lo puede hacer, nadie lo va a hacer como yo. Y quizás podemos sentirnos algo similar. Elías de alguna manera había asumido más responsabilidad de la que realmente le correspondía a él. Sí, Dios lo estaba usando como profeta a llevar la palabra y llevar el mensaje que Dios le estaba dando, pero estaba de alguna manera haciendo sentir que él era el único que podía hacerlo todo. Él era el único que quedaba, y la verdad es que habían más de 7,000 otros israelitas, dice la palabra, que le adoraban a Dios, que no se habían rendido ante Baal. En ese pasaje, si lo lees un poquito más adelante, vas a darte cuenta que Dios le dice que hay un grupo, hay 7,000 más que están haciendo su trabajo de Dios. No era él el único. Entonces, yo creo que Dios nos diría lo mismo a nosotros el día de hoy. Dices, quizás mi matrimonio no tiene remedio. Mi familia nunca va a conocer de Dios, me dieron un diagnóstico que no tiene remedio, no tiene solución, no tengo esperanza financiera, siempre voy a estar solo.
Y quizás Dios te está diciendo hoy que tomes esas mentiras en tu vida, porque no es cierto que eso va a ser realmente tu caso. Pueden que sí hayan casos en los cuales esas cosas no sucedan, pero son cosas que el enemigo pone, esas mentiras que él da, y debemos de reemplazarlas con la verdad de Dios y lo que Él dice en su palabra de nosotros. Entonces yo no sé en dónde estás tú hoy, qué mentira puedes estar tú creyendo el día de hoy en tu vida, pero de alguna manera para poder combatir estos momentos depresivos y estos momentos de depresión en nuestra vida debemos de recordar que debemos descansar. Número 2, que debemos dejar que Él reemplace nuestras mentiras con su verdad. Y número 3, debemos de aprender a escuchar su voz. Sabes, Dios habla y muchas veces lo hace de una manera suave. Ahora, Elías estaba acostumbrado a oír la voz de Dios a través, mandando fuego y de algo así sobrenatural, pero también tenemos que estar pendientes de que Dios no nos habla de esa manera, que Dios nos habla de una manera más suave. Y fíjate lo que dice en 1 Reyes 9, el versículo 11 y 12, vamos a continuar. Dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio, dice, hubo un suave susurro. Entonces vemos que Dios llevó a Elías a esta cueva y estaba a punto de oír de él, pero pasaron varias cosas, terremoto, fuego, incendio, y Dios no estaba en nada de eso. Dios estaba, dice, en un susurro, llegó en un suave susurro, y en algún momento nosotros quizás quisiéramos oír a Dios así tan claramente y tan fuertemente como lo es quizás un incendio, como lo es el fuego, como lo es un trueno. Pero la verdad es que en esos momentos más bajos de nuestra vida es cuando quizás más suave nos habla Dios. Es cuando ese susurro llega a nuestra mente, es cuando simplemente es una palabra, es una descripción o algo que tú escuchaste, algo quizás no es sobrenatural, pero es simplemente una palabra que Dios trae a través de alguien más o de su palabra. ¿Qué es lo que Dios te está hablando el día de hoy? Y quizás no lo has captado porque es un susurro. Quizás estás esperando esto espectacular como una respuesta de Dios, pero no estás pensando que Dios, no estás atento a que Dios puede estarte ya hablando y respondiendo a tu pregunta, a tu petición. Entonces el antídoto para poder vencer sobre la depresión de nuevo es que debemos descansar, debemos de dejar que Él reemplace nuestras mentiras con su verdad. Número 3, aprender a escuchar su voz. Y número 4, debemos hacer la tarea que nos asigna. Debemos de hacer eso que Él desea que hagamos, porque todos tenemos una tarea por hacer. Él nos da dirección, nos dice qué debemos hacer y debemos de tener fe para hacerlo. Terminemos leyendo en 1 Reyes 19, 15 al 16. Dice, entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Y vemos que Dios de alguna manera le asigna a Elías, le dice, ve y haz, comunica este mensaje, unge a estas personas. Ese era el trabajo de los profetas, ese era el trabajo que Elías sabía hacer, era el trabajo que había estado haciendo. En otras palabras, ve a hacer el trabajo de profeta que tú has estado haciendo siempre. No había pasado un momento de depresión, había sentido que quizás era el único y que estaba a punto de morir, ¿no? Y Dios de alguna manera no lo envía a otra misión completamente diferente, simplemente lo envía de regreso a hacer exactamente lo que estaba haciendo. Sabes, quizás en tu vida hoy tú sientes que no hay esperanza, te sientes quizás sin fuerzas, quizás crees que estás acabado, o crees que estás confundido o estás confundido, quizás no sabes realmente si Dios te está llamando a hacer algo específico, o quizás estás en un momento de depresión, quizás estás en un momento incierto en tu vida, pero Dios te está diciendo, sabes, si tú estás vivo, primero no eres el único,
Hay muchos más que Él está preparando, ¿no?, para poder hacer su trabajo, pero aún no he terminado contigo, no ha terminado la tarea que tengo para ti. Así que ve a hacer, como le dijo a Elías, lo que los profetas hacen, ¿no? Ve a hacer ese trabajo que Él ya te ha asignado, ese llamado que Él ya te ha hecho. Y quizás tú dices, bueno, pero yo no soy un profeta. Bueno, pero si tú eres entonces una madre, ve a hacer ese trabajo y esa misión que como madre Dios te ha dado. Quizás eres un jefe, pues ve y sé ese jefe que Dios quiere que tú seas y la responsabilidad que Él ya te ha dado. Si eres un estudiante o si tienes un don o estás sirviendo en una capacidad, eso que Él ya te ha llamado a hacer, te está diciendo, ve y haz eso. Eso es lo que yo quiero que hagas. ¿A qué te está llamando realmente Dios el día de hoy? Sabes, con esta historia de Elías, nosotros hoy podemos terminar esta serie, pero que yo sé Dios ha hablado a nuestro corazón y nos ha retado. Yo sé que de alguna manera esta es una historia alentadora, porque nos permite ver realmente que Dios hace cosas maravillosas a través de personas, y lo hizo con Elías y lo va a seguir haciendo en nuestras vidas hoy, y desea hacerlo en nuestra vida hoy. Yo no sé qué es eso que Dios te está llamando a hacer el día de hoy, eso que el Dios te ha llamado y te ha dicho, y quizás te había llamado, te ha usado, y sucedió algo quizás en tu vida que quizás te confundió, pero Dios te está diciendo, oye, esto es lo que vas a hacer. Ve y vuelve a hacer lo que estabas haciendo. Ve y vuelve a hacer eso que Dios ya te dijo que hagas. Así que déjame orar por ti para que puedas realmente tener esa valentía y esa fortaleza para poder ir y responder al llamado de Dios en tu vida. Señor Jesús, te damos gracias en este día. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, gracias porque tú tienes una tarea, tienes un propósito, tienes algo, Señor, específico para cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te pido que el día de hoy, todos los que están oyendo esta palabra, Señor, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño, Padre, puedan responder en obediencia a eso que tú le estás llamando a hacer, Señor, que no tengan miedo, Padre, y que quizás sí han estado batallando con estos pensamientos de temor, de inseguridad, de incertidumbre, hasta de depresión, Señor, que podamos aprender cómo combatirlos, que podamos realmente confiar, Señor, en lo que tu palabra dice y que podamos hacer y obedecer lo que tú nos llamas a hacer, Señor, que podamos buscar de ti cada día más. Señor, yo sé que tú continúas haciendo cosas grandes a través de personas que están dispuestas a obedecerte, Señor. Yo te pido y mi deseo es que cada persona el día de hoy que esté oyendo tu palabra pueda responder y en obediencia hacer eso que le estás llamando a hacer, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder ser parte de tu obra. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú tienes el control y el cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y solo quiero que recuerdes que el enemigo va a evitar que tú realmente des ese paso, que seas obediente y hagas lo que Dios te ha llamado a hacer, esa tarea asignada. Pero recuerda que no estás solo, que Dios está siempre con nosotros, que Él nos sostiene en su mano y nos está diciendo, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.